Entonces, muchachos, para finalizar nuestro encuentro vamos a ver cómo termina la historia, qué pasa con todo lo que fue la crisis de la cristiandad, la separación entre Estado e Iglesia, también pues ese cisma de Occidente en qué vino a parar entre Aviñón y Roma, esa venta de indulgencias que muchas veces no entendemos y que hoy en día se habla de indulgencia plenaria, por lo menos en este caso cuando fue la bendición del Papa por la pandemia, bendición que se llama Urbi et Orbi, en esta se dio una indulgencia. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué quiere decir reforma y contrarreforma. Entonces, lo primero es volverles a recordar que la iglesia se dividió, que hubo dos papas a los cuales se le llegó como resultado a darse el cisma de Occidente, el cual duró desde 1377 hasta 1417. Entonces vamos a ver un poco de esto. En Aviñón los papas mantuvieron una corte y una administración fastuosa. A costa de los impuestos del pueblo, también la iglesia implantó la venta de indulgencias, que esas indulgencias se daban por, de alguna forma, venerar algo que se llama las sagradas reliquias, es decir, partes del cuerpo de un santo o monumentos que tuvieran que ver con la cristiandad. De ahí que obviamente hubo un gran problema. ¿Por qué? Porque esta venta de indulgencias hizo que se comercializara con la fe, cosa que muchos creyentes pues entraron en conflicto. Si para salvarme tengo que pagar, por tanto, Dios es un Dios de negocios. De ahí se entra en el conflicto entre si Dios es un Dios vengativo que cobra por la salvación o Dios es un Dios justo y amoroso que a todo el que cree en Él se salva. Debido a esto, entonces se profundizó en otro gran problema, y fue el protestantismo con el monje Martín Lutero, que fue un sacerdote que de mucho avance teológico, muy inteligente él, y que pues hizo dividir a la tercera parte de los cristianos en Europa, y que hasta el día de hoy pues aún así también pues está la fe dividida, en cuanto que unos están en comunión con el Papa y otros están separados de él y creen solamente en las Sagradas Escrituras, que de ahí pues derivan los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los cristianos, todo este grupo de personas creyentes en Dios, en Jesús, pero que no comulgan con las directrices de la Iglesia Católica Romana. Entonces, finalmente el conflicto se resolvió en el Concilio de Constanza en 1418. Un concilio es la reunión de todos los obispos y con el Papa para debatir sobre un fenómeno de índole de fe doctrinal, en el cual se logró reunir a la Iglesia con la elección de Martín V como único Papa y el establecimiento definitivo de la resistencia del pontífice en Roma. La resistencia que a él estar en Aviñón, es decir, él se mantiene en Roma, y hasta el día de hoy sabemos que su sede es en Roma, en el Vaticano. De ahí que entonces se van a dar muchos conflictos, y dentro de ese conflicto se va a dar algo que se llama la intranquilidad espiritual. Entonces esa intranquilidad espiritual se dio por las calamidades y la crisis de la iglesia, pues hacen que se produzca un gran descontento entre la población de fines de la Edad Media. La idea de la muerte y el pesimismo obsesionaron a las supervivientes e inspiraron a la literatura y al arte de la época. Es decir, en este momento ya la fe católica empieza a perder adeptos. Al darse este cisma de Occidente, ya la gente se empieza a dar cuenta de que no es un papa, de que no es la iglesia la que hace que se dé un desarrollo social, sino que es el mismo ser humano el que por sus fuerzas, por su mantenimiento,
por su entrega a sí mismo, tiene la capacidad de desarrollar una mejor cultura. Entonces, en este momento, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Combatir herejías. Las herejías, ¿qué eran? Eran pensamientos que estaban en contra de lo que el Papa disponía como verdad de fe. Entonces, por lo menos, una verdad de fe era que el Papa nunca se puede equivocar, que todo lo que él dice es verdad y se debe creer, se debe mantener y se debe hacer. Una herejía, ¿cuál sería? El Papa se equivoca, no tiene la verdad, por tanto no lo sigo, que era lo que empezaron a creer los protestantes con Martín Lutero. Yo, para creer en Dios, no tengo que seguir las ordenanzas de un romano pontífice. Entonces nos encontramos con una finalización de la Edad Media un poco abrupta, un poco confusa, un poco desanimada. ¿Por qué? Porque bien nos van a decir los historiadores que hubo procesiones de flagelantes que recorrían los pueblos, es decir, personas que se herían corporalmente con el fin de suprimir ciertos placeres carnales para poder llegar a la idea de Dios. Hoy en día sabemos que en parte hay algo que se llaman los nazarenos y que ellos pues fueron gran parte de los que propagaron dicha doctrina. Aparte de eso, encontramos también predicadores ambulantes que anunciaban el fin del mundo. Los místicos proponían que cada individuo podía sentir a Dios en forma íntima y personal. Por tanto, la Iglesia tenía que destruirlos porque era una piedra de tropiezo. Eso se le va a llamar pues herejías, actitudes hostiles a la Iglesia católica que amenazaban la unidad espiritual del mundo cristiano en Occidente. De ahí finalmente encontramos ya lo que va a ser la reforma y la contrarreforma protestante. Entonces, en este caso, cuando la Iglesia católica se ve sometida a los pensamientos de la reforma protestante dada por Martín Lutero, después por Calvino, donde se decía que la Iglesia católica no tenía el poder absoluto para hacer que nosotros encontráramos la salvación, sino que la salvación venía por medio de las Sagradas Escrituras y que toda persona que creyere y se convirtiera se salvaba y no tenía que ir pues a misa, ni mucho menos pagar indulgencias, ni rezarle a santos, ni mucho menos obedecerle a un papa. Es cuando se da una contrarreforma. En esta contrarreforma la Iglesia católica lo que va a hacer es ir en contra de las herejías, es decir, la iglesia una vez más hierra. ¿En qué sentido? En que ellos, como dueña y señora de la verdad, va a empezar a imponer dicha verdad entre los que considera que no la tienen. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de un concilio que se va a llamar el Concilio de Trento. Ese concilio va a atacar todos sus pensamientos llamando herejes, diciéndole a los fieles: no se junte, no hable con protestantes porque eso es hablar con el mismo demonio, etcétera. De ahí que entonces se empiezan a dar algo que se llaman las guerras internas o guerras religiosas, donde entre protestantes y católicos se matan por mantener una fe, una creencia. Esto duró más de 100 años, este conflicto de religiones, dado a que muchos papas estaban en contra de los unos, protestantes en contra de los otros que estaban a favor del papa, etcétera. Pues ahí, amigos, hasta este momento pues tenemos lo que llevamos de temas. Espero pues les pueda ser de gran ayuda tener al maestro en casa para poder entender todas nuestras guías. Muchas gracias por su interés y feliz día nuevamente.